Oye, Lucho, y es cierto, ¿no? O sea, hemos visto, o hemos dicho, ¿no? Temas de comunicación, integración, coordinación, automatismos y todas estas historias. Pero claro, muchas veces la gente dice, se habla fácil, y además Sí, es cierto, ¿no? Se habla fácil, gente teórica, puede contar historias, etcétera. Pero yo sé pues que toda esta historia es verdad, pues, ¿no? Si no te estaría, no claro. te lo estaría preguntando ni te estaría grabando en este momento, ¿de acuerdo? Porque la cosa es así. La cosa es traerle a la gente cosas tangibles, ¿no? Ujú. Cosas importantes. Entonces, yo sé, yo no estaba, para bien o para mal, yo no estaba aquí en Perú. Ujú. No sé si afortunadamente o cosa del destino, pero a mí nunca me ha tocado vivir un terremoto. Por, Mira, por suerte. en mi vida, jamás. Y de hecho he estado en lugares donde por un motivo o por otro pues han habido terremotos y yo por naturaleza debería haber estado ahí. Claro. Pero siempre que ocurre algo, afortunadamente, y esperemos que siga así, nunca me ha tocado estar en uno en mi vida. Nunca he tenido la mala experiencia de vivir un terremoto. Pero mucha gente sí. Cuéntame tú, porque esto lo viviste Sí. bien, ¿qué pasó con Pisco? A ver, ¿Qué se hizo de cara a la continuidad? en principio, hasta ese momento, pues muy poco, ¿no? No se había hecho casi nada. En realidad, pues la parte de la preparación en nuestro país no está muy consolidada. Nos falta mucho. Yo creo que como país actuamos cada vez que nos ocurre algo, ¿no? Y eso fue lo que pasó exactamente en Pisco, ¿no? En Pisco no estábamos preparados. Había muy pocos simulacros que en ese entonces que se realizaban a nivel país y eso no ayudó para nada, ¿no? Hubieron muchos muertos y a nivel de continuidad de negocio muchas organizaciones colapsaron. O sea, no sabían cómo reaccionar ante una situación como esa porque se comenzaron a caer los servicios, Claro. muchos de ellos evacuaban a su personal, se quedaron sin atender, no sabían en qué momento regresar nuevamente a la organización, en qué momento volvían a tener nuevamente los servicios estables. O sea, muchos de ellos no sabían cómo actuar, ¿no? Pero dentro de todo lo malo, pude ver que, por ejemplo, una organización estuvo muy bien preparada y trasladó un famoso equipo de transporte móvil, ¿no? Y como buenas prácticas dentro de la continuidad de negocio, pues aplicó una de esas estrategias y trasladó un equipo móvil a la ciudad de Pisco para poder seguir dando los servicios. Y me pareció sumamente interesante, porque dentro de todo el problema, tú veías como alguien que sí se había preparado, pues te seguía dando servicios. Claro, porque muchas veces la gente piensa se cayó la casa, se abrieron las pistas, hubo un terremoto, etcétera, pero no se centra en que hay servicios vitales que hacen falta, ¿no? O sea, la luz, el agua, las telecomunicaciones, los bancos, ¿no es cierto? O sea, son cosas que en principio pues se quedan inhabilitados, ¿verdad? Claro, y sobre todo cuando son los servicios básicos, ¿no? Y cuando llamamos servicios básicos, nos damos cuenta de que muchos de ellos pues están dentro del Estado, ¿no? Y eso al estar dentro del Estado y no tener la mejor preparación, pues no están disponibles cuando los necesitas. Y cuando hablamos de disponibilidad, estamos hablando ante un evento crítico donde se ve afectado el país y te das cuenta que no estamos listos para seguir dando ese servicio que te dan de manera regular, ¿no? Pero la comunicación, y justo retornando un poco el tema que habíamos tocado, fue fundamental, porque en ese momento teníamos un presidente que salió a dar una conferencia de prensa comentando la realidad será propia, porque cuando nos dimos cuenta, pues no era nada de lo que había dicho. Y ahí tú te diste cuenta que detrás de todo esto, pues no había una muy buena comunicación por parte de ese equipo. Claro. Porque sale un presidente de la República a dar una información inexacta. Cuando en realidad, pues en la misma ciudad nos dábamos cuenta con las imágenes que era muy, muy complicada en ese momento la situación, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta de que en ese momento habían organizaciones, volviendo al tema de las organizaciones, que no estaban preparadas. Y muchas de ellas, a partir de ese terremoto, empezaron a ver distinto el tema de la continuidad de negocio. Y es más, muchas de ellas recién empezaron a entender qué es lo que era continuidad de negocio y empezaron a implementarla dentro de sus organizaciones.
Y me ha tocado en ese momento ver cuando me han tocado la puerta y me han dicho, ¿de qué se trata esto? ¿No? Quiero tener mi organización de tal manera que cuando vuelva a ocurrir un terremoto, porque nosotros como país estamos expuestos a esto, que esto ocurra a cada momento, y digo a cada momento porque casi todos los días tenemos un movimiento sísmico. Sí, sí, sí. ¿No? Y bueno, esas empresas pues me tocaban la puerta y me decían, ¿de qué se trata? Entonces me iba a contarles un poco de lo que se trataba de la continuidad de negocio, y en ese momento decían, pero bueno, entonces tengo que gastar en esto. Bueno, gastar o invertir, ¿no? ¿No? Entonces yo les decía a ellos, a ver, ¿cuánto tiempo de paralización tuvo tu organización detrás del terremoto? ¿Cuánto tiempo de plata? ¿Cuánto tiempo y cuánta plata te demandó esto por no seguir atendiendo? Es tan simple como ver, sacar números y darte cuenta que la inversión, porque es una inversión, el de desarrollar una continuidad de negocio en una organización, pues no te lleva ni a la cuarta parte de lo que habías perdido tras el terremoto de Pisco. Entonces, muchas veces ven esto como un gasto. No es un gasto, es una inversión. Tú preparas a tu organización frente a un evento crítico, llámese el terremoto. Y nuestro país, lamentablemente, está expuesto a muchos desastres naturales. El fenómeno del Niño, por ejemplo. El fenómeno del Niño, por ejemplo. ¿Cuánta pérdida económica al país nos trajo esto? El último que hubo en el 2017 nos impactó muy fuerte en el norte. Muchas organizaciones estuvieron sólidas de cara a la continuidad de negocio, muchas de ellas estaban preparadas. A nivel telco entiendo de que se hizo un muy buen trabajo, ¿no? Por el lado nuestro, por lo menos, a nivel de Telefónica, hubo un muy buen trabajo. El tiempo de recuperación fue en promedio cerca de 6 horas, a comparación de otros fenómenos de Niño de años anteriores donde todavía no llegaba la continuidad de negocio en nuestro país. Y me fui dando cuenta que así como hay organizaciones que están preparadas, como las entidades financieras, muchas de ellas estaban muy bien preparadas. Sí, sí, es cierto. Pero ahí te diste cuenta que hay muchas entidades que no lo estaban. Y ahí entro yo a ver el tema de las entidades, cuando decimos organizaciones, llamamos organización a una empresa grande, ¿no? Consolidada en el negocio. Pero los que se vieron más afectados fueron la pyme. Porque muchos de ellos, considerando que es una organización mucho más pequeña, pues no necesitaban continuidad de negocio. Y eso está mal. Hombre, siempre hace falta, ¿no? De una u otra manera. De todas maneras. La continuidad de negocio no está destinada para organizaciones grandes. Está destinada para cualquier tipo de servicio, proceso que tú quieras recuperar en cualquier momento. Yo recuerdo cuando se inundó Piura. Cuando se inundó Piura, pues se llenó, se inundó, básicamente. Nosotros tenemos, bueno, tenemos un cliente allá, una caja muy importante de Piura, que se inundó. De hecho, la parte de sus archivos y me parece que la parte de tecnología también se inundó completamente, el sótano y toda esta historia. Entonces, claro, yo decía, ¿y ahora qué va a pasar? Pues, ¿no? Entonces empezamos a preguntarle a los chicos de allá y nos dijeron que no, bueno, en principio pues sí les había afectado y tal, pero que no había mayor problema porque ya estaban trabajando casi de manera inmediata porque su redundancia estaba acá en Lima, ¿no? Entonces, de hecho, destacaron mucha gente para acá. Los que trabajaban allá, muchos tuvieron que venir para acá, estuvieron semanas aquí, etcétera, pero siguieron operando, siguieron operando. Y eso para mí fue una nota bastante llamativa, porque te lo esperas de grandes organizaciones, ¿no es cierto? Pero yo, por ejemplo, yo me imaginé pues, que les iba a pegar fuerte a los señores estos, pero no, lo manejaron muy bien. También es verdad que son una organización bien puesta, están bien armaditos, y por ejemplo en el área de TI hay un señor, Gustavo, que es un fuera de serie el tipo. O sea, además es un tipo con muchos años, es un gentleman, claro. Se conoce su negocio mejor que muchísima gente. Y yo creo que eso también les ayudó a estar muy preparados con este tema. Por ejemplo, en esta empresa que te decía, se percibe, hay una cultura muy buena, una comunicación muy constante, gente muy comprometida. O sea, tú sientes cuando la empresa está comprometida en todos los aspectos. Claro. Trabajaron muy bien en ese sentido. Pero me imagino pues también otras no es cierto? Otras no. Por ejemplo, a nosotros nos pasa de rato en rato, ¿no? Que se nos va el internet. Entonces, claro, lo tomamos como una cosa así del día a día, ¿no? Se fue el internet, reinicia el router, ¿no? Y cosas por el estilo.
Pero ¿qué pasa cuando ese se me fue el internet? Ocurre en un momento crítico, Claro. ¿no? En un momento en el que estamos, no sé, pues procesando información para un cliente o que estamos a punto de tomar un examen o que, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la continuidad? Entonces, a ese nivel de pequeñez, por ejemplo, esta mañana hemos tenido que tomar un examen importante para el usuario, para mi cliente final, Claro. ¿de acuerdo? Y evidentemente irreprogramable, ¿no? Y de pronto pues llegamos y como nunca, ¿no? Pues la ley de Murphy además, ¿no es cierto? Como nunca se fue el internet. No había internet. Entonces hemos reiniciado, hemos mirado, tal, no sé qué. La persona responsable pues, ya estaba, ya le salían 2, 3 puñados de canas de un momento al otro, ¿no? Y no había manera de solucionarlo. Bueno, pues la continuidad dice pues que cuando no tengamos internet, ¿no? Por el motivo que sea, pasamos a la comunicación de los teléfonos móviles, del Olo, etc. Y bueno, pues afortunadamente pudimos conectar el equipo a un teléfono con salida ilimitada, por decirlo de alguna manera, y dio su examen sin ningún problema. El usuario ni cuenta. Y bueno, y finalmente se logró el tema, si no hubiéramos perdido plata. Y esa afectación es solo en tu negocio. Claro. Pero no es una afectación, por ejemplo, y lo voy a comparar, salvando la distancia, Claro, claro. un terremoto de una afectación a nivel país, donde todos nos vemos afectados. Y otra cosa es que se afecte solamente tu negocio. Porque, ¿qué pasa? Cuando una afectación es grande a nivel país, el cliente probablemente, y digo probablemente porque hay muchos de los que son muy recontra exigentes por sus servicios, entiende en ese momento que la afectación es a nivel país, bueno, entonces se van a demorar en darme mi servicio. Pero ¿qué ocurre cuando la afectación solamente es en tu negocio? El cliente va a decir, a mí sigue dándome el servicio. O sea, yo pago por un servicio, a mí sigue dando. Entonces, para esto, y bien lo sabes, el tema de la organización, parte de la preparación es llevar de tu estado regular tu operación a un sitio donde ante un evento crítico, pues puedas llevar la operación a un sitio alterno, ¿no? ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera sido solamente el internet? Supongamos, llegas por la mañana al negocio y te encuentras con que hay una nieve, todo inundado, ¿no? Esperemos no ocurra. Que no pase, por ¿ya? favor. Pero nosotros nos tenemos que poner en la peor situación. Claro, lógico. ¿no? Y la peor situación puede ser la inoperatividad de todo el local. ¿no? Entonces tú ya tienes que tener pensado sobre el papel, ¿no? Es ¿a dónde voy a llevar mi operación? Y tú que eres un hombre de tantos eventos, o sea, mi primera opción sería llevarlo a uno de estos hoteles donde tengo mis eventos y llevar mi operación ahí, sin afectar a mis clientes. Porque ¿qué hubiera pasado si no hubieras tenido el Olo o hubieras tenido cualquier otro internet y el cliente te exigía dar su examen en ese momento? Además en su derecho. Totalmente. Porque ya está programado, la persona ya se acomodó, ya hizo todo lo que tenía que hacer y ya llegó. Tal cual. Ya está. Entonces, por ejemplo, en ese caso, imagínate, ¿no? Si por nuestra culpa el usuario no hubiera podido dar su examen, por nuestra culpa, no por la suya, pues evidentemente el dinero de ese examen se hubiera perdido. Y no lo pierde el usuario, lo pierdo yo. Exacto. Porque luego el usuario lo va a tener que volver a dar y lo voy a tener que volver a pagar. ¿Entiendes? Y no solamente lo veas como una pérdida económica, por lo además de reputacional, ¿no es cierto? Por supuesto, claro. Porque esta persona a quien tú le has dado el servicio, pues en ese momento entenderá que la próxima vez probablemente se tengan que ir a otro sitio para que le den el servicio como él lo quiere. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, nosotros dentro de nuestro plan de continuidad escalamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el tema de la comunicación, ¿no? El internet, ¿no? Entonces nosotros tenemos dos acometidas, ¿no? O sea, como no, yo siempre digo, ¿no? Entre una broma y la otra, como no podemos escoger cuál es peor que el otro, pues cogemos dos malos, ¿no? Entonces tenemos dos proveedores de internet, ¿no? Llega uno por la derecha y llega otro por la izquierda, ¿no? Entonces, si esos dos, que además están balanceados y todo lo demás historias, no funcionan, por el motivo que sea, entonces escalamos a la comunicación móvil, ¿no? No sé cómo se llama a los dispositivos estos. Escalamos al Olo o escalamos a los teléfonos y nos conectamos todos. Si luego de 2 horas y pico, 3 horas, no ha vuelto la comunicación normal y amerita, entonces nos vamos todos a hacer teletrabajo, nos vamos a casa. Si eso no se resuelve durante esa misma tarde o ese mismo día, pues al día siguiente tenemos que empezar a operar de otra manera, ¿no? Ahora,
En el caso, ¿no? Por ejemplo, si llegamos y hay un aniego y hay tantas historias que pueden ocurrir, un aniego se incendió, cayó el meteorito este del 3 de octubre, cayó aquí encima, ¿no? Cosas por el estilo. Tenemos diferentes socios, por decirlo de alguna manera, en las cuales podemos ir y que la operación continúe. Espectacular. ¿No? Porque tenemos contratos firmados y todo para diferentes aulas en diferentes lugares, para determinado tipo de prioridad. Nos cuesta plata y nos cuesta más de lo que te podría costar en un momento específico, pero es parte de la continuidad, ¿no? Es lo que nos permite, digamos, de alguna manera, pues trabajar, ¿no es cierto? Aparte de ser una parte de la continuidad, lo que tú has mencionado y lo que has comentado ahorita es la continuidad de negocio. Es llevar tu operación de manera regular a otro lugar cuando esto se ve afectado. Es tal cual. O sea, tú lo acabas de mencionar, ¿no? El de tener la preparación de una organización para saber qué hacer ante un evento. O sea, tú ya tienes marcado cuáles son las actividades, el 1, 2, 3, para saber ante un evento qué es lo que tengo que hacer. Tú, tu gente y todo el equipo realmente sepa ya qué es lo que tienen que desarrollar para poder dar o continuar dando el servicio, ¿no? Claro, porque finalmente todo esto va porque mucha gente dirá, bueno, yo también tengo 2 acometidas, yo también puedo firmar aquí, firmar allá, ¿no? Pero el tema en realidad va respecto a qué es lo que nosotros consideramos crítico, claro, en función de qué hacemos nosotros como negocio, ¿no? Porque bueno, nosotros somos una empresa pues, de consultoría, con una línea de entrenamiento, y etcétera, ¿no es cierto? Pero no somos un banco, claro, no somos una, yo qué sé, pues una financiera, no somos una industria, no somos X. Entonces, cada negocio tiene su propio foco, ¿no es cierto? Y determinará cuáles son sus procesos críticos, ¿no es cierto? Y además discrimina también entre cuáles son sus clientes principales, ¿no? Porque, por ejemplo, yo llamo a, no sé, a uno de mis proveedores de telecomunicaciones y le digo, oye, no tengo internet, ¿no? Entonces, claro, pues, no tiene internet, pues, qué pena, bueno, claro, qué pena que no tengas internet, ya espérate que te voy a atender, te voy a dar prioridad menos 20, ¿no es cierto? Y me ponen en la cola. Pero si luego resulta pues que yo soy, no sé, pues imagínate, ¿no? El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, ¿no es cierto? Y te llamo y te digo, oye, se cayó el internet, coño. Claro. Te aseguro que alguien corre. O sea, ya te veo a ti corriendo con el cable por la mitad de la vía expresa, seguro. Sí. Pero, ¿por qué? Porque yo represento, que no es malo, yo represento esto, mientras que el otro representa esto acá. Entonces, hay una priorización por parte de los clientes, aunque el servicio teóricamente sea el mismo. ¿Cómo se maneja eso? Y yo te voy a decir cómo lo veo yo. O sea, yo, más allá de ver que una empresa es mucho más grande que la otra, yo creo que está mucho alineado al tipo de contrato. Y me ha pasado, porque está la parte de la gestión de proveedores, ¿no? Nuestro procedimiento de gestión de proveedores nos dice que si nosotros necesitamos continuar negocio, tenemos que pedir continuar negocio. Porque lo peor que puede ocurrir es que tu organización esté preparada, pero tu proveedor crítico no. Entonces, quieras o no, no tienes otras alternativas y te quedas en el aire. Porque ya tienes tú la continuidad de negocio, estás predispuesto a ejecutarla, pero te das cuenta que tu proveedor no la tiene. Y ahí aplica mucho el tema del contrato, ¿no? Si yo sé que tengo proveedores críticos, llámese 4 o 5 proveedores críticos, a los 4 o 5, dentro de las cláusulas les tengo que poner que apliquen continuidad de negocio, que tengan continuidad de negocio. Entonces, si yo sé que este proveedor tiene continuidad de negocio, probablemente me vaya a dar a mí no la seguridad, porque nada nos asegura que funcione en algún momento crítico, pero sí por lo menos el que va a desarrollar una acción que te va a permitir también a ti recuperarte. Entonces, el contrato es sumamente importante dentro del tema, los temas de continuidad de negocio, ¿no? Lo que pasa es que los contratos también tienen mucho que ver con la fuerza de negociación. Por ejemplo, ¿no? Para mí, proveedores críticos, bueno, para mí y para todo el mundo, proveedor crítico, la luz y el agua, por ejemplo, ¿no? Pues sin agua, pues puedes estar un rato, pero un día entero sin agua en una oficina es complicado. Es complicado. ¿No? Sin luz puedes estar un rato, pero que se vaya la luz el día lo perdiste. Claro. O sea, pues ya no puedes trabajar. Las laptops tienen batería que dura una cantidad de tiempo, ¿no? Los teléfonos lo mismo, o sea, sin energía no se puede trabajar. Pero claro, yo soy un usuario común y silvestre, ¿no? De una empresa de 20 y tantas personas. ¿Cómo le meto fuerza yo, por ejemplo, a los diferentes proveedores de electricidad? A eso vamos, ¿no? O sea, estamos, digamos, dentro de diferentes niveles de consumidor, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no se trata de ser más o menos importante, sino de que no hay una fuerza de negociación similar, por ejemplo, en el caso de ustedes, por ejemplo, Telefónica, ¿no? O sea, ahora, yo me imagino que cuando hablamos de proveedores críticos, entendemos de que lo hemos identificado, sabemos cuáles son,
pero tenemos varias alternativas para poder escoger el que sí me pueda dar el servicio completo, ¿no? Porque muchas veces ocurre que en la zona de confort sabemos que hay un proveedor que sé que me viene dando hace 20 años el mismo servicio, pero no tiene continuidad de negocio. Pero nunca he salido de mi zona de confort. Pero te das cuenta que tienes otro con similares especificaciones que probablemente te pueda ayudar, pero dices, este sí tiene continuidad de negocio. E inclusive es un poco más caro, ¿no? Pero tiene continuidad de negocio. Entonces, ahí está la disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Dejo un proveedor de tenerlo 20 años trabajando conmigo y voy por un proveedor que tenga continuidad de negocio. ¿Qué me preguntas a mí? Tendría los dos. Cierto. Tendría los dos. Y cuando me mencionabas lo del tema del agua, por ejemplo, ¿no? El agua. Básico para todos. Cuando pasó lo del fenómeno del Niño, se nos fue el agua. Se nos fue el agua en todo Lima. Y muchos comenzaron a tener complicaciones, ¿no? Porque sin agua, pues el día a día se nos vuelve un poco más tedioso. Y yo recuerdo que en nuestra organización telefónica, nosotros dentro de los parámetros de nuestro plan de continuidad de negocio, nuestro ABC, nos decía qué es lo que teníamos que hacer, y parte del hecho de no tener agua era que muchos empleados tenían que hacer teletrabajo, ¿no? Los críticos, los empleados identificados como personal crítico, se quedaban laborando porque teníamos que ir recuperándonos ante el evento que estaba ocurriendo, y no teníamos agua. Pero teníamos 3 proveedores de agua. Y cuando digo proveedores son cisternas. Lógico. ¿No? Porque del otro tipo de agua también tenemos, pero en este caso nos preocupaba por llenar los tanques por los servicios higiénicos, ¿no? Y recuerdo que llamamos al primer proveedor y el primer proveedor tenía la disponibilidad. Increíble, porque claro, en ese momento todo Lima se había quedado sin agua y nosotros entendíamos que íbamos a tener que buscar entre los 3 proveedores cuál es el que nos podía dar el servicio. El primero no los podía dar. Y esto lo cuento como una anécdota. Cuando llega una de las cisternas a uno de nuestros locales, a punto de ingresar, salen todos los vecinos. Claro. Y se fueron encima de la cisterna. Y no dejaban que la cisterna ingrese a nuestro local, exigiendo que le diéramos el agua en ese momento. Pero es una actividad privada, ¿no? Es una actividad privada, pero la necesidad de la población claro. En ese momento demandaba que necesitaban agua, ¿no? Entonces vimos por bien en ese momento conversar y facilitamos un poco de agua a esta gente, entendiendo la necesidad también, y nos llevamos también el otro poco a nuestro local, ¿no? Pero la disponibilidad que tuvimos en ese momento de tener el agua fue increíble. A mí me pareció, dije, bueno, tenemos 3 proveedores, uno de los 3 nos tienes que dar, y en la primera que tú llamas y te digan, sí tengo agua, dijiste, bueno, has hecho un buen trabajo, porque por lo menos identificaste que los 3 proveedores, 2 tenían continuidad de negocio, un tercero no, y el que sí tenía el agua. Entonces ya ellos habían previsto, seguramente, dentro de su plan de continuidad de negocio, cómo aplicar para tener la disponibilidad del servicio. O justo tenían las cisternas llenas, ¿no? O también las tenía llenas en ese momento, ¿no? Y no había otra persona o otra organización que llame a pedir el agua, ¿no? También. Pero había. Pues mira tú. Así es. Entonces, esto nos lleva a entender que la necesidad de una organización no solamente es quedarnos en el confort de tener un solo proveedor, sino tener varias alternativas, y entre esas varias alternativas identificar cuáles son los que sí nos pueden dar la continuidad de negocio para que trabaje de la mano con nuestra continuidad de negocio como organización. Claro, al final el usuario lo que busca es la tranquilidad de la disponibilidad, ¿no es cierto? Porque finalmente el usuario, lo que le decimos a veces a la gente, ¿no? El tema de la continuidad no es que el servicio no caiga, porque el servicio se va a caer, se va a hacer pedazos, si es lo que corresponde, sino es que el usuario no lo note. O sea, que el usuario no perciba la caída. O sea, aunque tú estés detrás poniendo 5 dedos para que no se llene de agua o tapándolo con la cabeza, pues claro, la idea es que el cliente no lo note, ¿no? Como por ejemplo ahora, ¿no? El hombre dio su examen y conectado, y no sabe a dónde está conectado, bueno, pero él está conectado a una red de contingencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Sabes qué nos ayudaría a nosotros como país en temas de continuidad de negocio? Que converse mucho la entidad privada con la pública. Es cierto. Creo que estamos en debe en ese trabajo, porque esta conversación que podrían hacer los dos
sería muy fuerte como país, ¿no? Porque tienes la mano los medios para poder llegar a toda la población, prepararla, educarla, porque esto pasa por un tema de educación. Hablamos del tema de la comunicación, de la sensibilización, de la capacitación, y mucho de esto es que como país no lo hacemos. No lo hacemos. Y no lo hacemos porque a cada momento tenemos cambio de autoridades y no hace una continuidad del trabajo que va dejando los que están saliendo. Es que no hay una política de Estado. Eso, no existe una política de Estado. Entonces, al no existir, pues todos los trabajos o las buenas prácticas que se desarrollan en un periodo se dejan de hacer en el siguiente. Y lamentablemente no nos lleva a tener un país resiliente en situaciones críticas, ¿no? Y nos falta mucho por hacer ahí. Hablemos de cómo resolver esto.